Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. Familia de Dios. Antes les llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo, hay tantos. Antes al mirarles se decía: ved cómo se aman. Hoy al contemplarlos se repiten, ved cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas, olvidando lo primero, que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Que el que sirve a los demás es el mayor. Que el sermón del monte aún está en vigor, que aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón, y que no hay vida ni hay iglesia si no hay perdón. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Antes tenían todo en común y oraban en la noche. Hoy compiten por saber quién tiene mejor casa y mejor coche. Antes morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy discuten si al orar al que alzaron no las manos. Unos creen en profecías y otros no. Unos predican la fe y otros el amor.
Dios y otro presume de virtud. Y el mundo muere, muere, muere sin ver la luz. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Jesús se levantó de la muerte. ¿Y acaso a ti no habrá quien te despierte? Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Seguimos con nuestra serie del mensaje de Jesucristo a las 7 iglesias del Apocalipsis. Quiero iniciar esta predicación citando nuevamente al teólogo inglés John Stott. Entonces, ¿qué piensa Cristo de su iglesia? Apocalipsis 2 y 3 contiene 7 cartas, cada una dirigida a una comunidad cristiana particular del primer siglo en la provincia romana de Asia. Aunque su mensaje está relacionado con las situaciones específicas de esas iglesias, expresa preocupaciones que se aplican a todas las iglesias. Mediante alabanza y amonestación, advertencia y exhortación, Cristo revela cómo quiere que sea su iglesia en todo lugar y en todo momento. Esto significa que por medio de estas 7 cartas o misivas proféticas, Jesucristo sigue hablando a su iglesia en el tiempo presente. En esta ocasión nos corresponde estudiar la 6ª carta, que contiene el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Y este es el título de esta predicación: mensaje a la iglesia de Filadelfia. Vamos a leer el texto sagrado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apocalipsis 3, versículos del 7 al 13. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto: yo conozco tus obras, por tanto he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por tanto, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto. Retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios,
la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al leer esta carta de Jesucristo a la iglesia de Filadelfia, hay varios aspectos que llaman la atención. Lo primero es que las iglesias de Filadelfia y Esmirna fueron las únicas dos congregaciones que no recibieron ninguna crítica ni reprimenda de parte de Jesucristo, sino que éstas solamente recibieron elogios. Lo segundo que llama la atención es que la pequeña iglesia de Filadelfia es la que más promesas recibe de las 7. Lo tercero son las numerosas alusiones al Antiguo Testamento, que indican que muchas de las promesas dirigidas a la nación de Israel han sido transferidas a la iglesia de Cristo, la cual es ahora el pueblo de Dios. Y lo cuarto que llama la atención, entre otras cosas, es que la extensión de la carta contiene unas 40 palabras menos en el texto griego que la carta dirigida a Tiatira, la cual es la más larga de las 7. Recordemos que la iglesia ubicada en Tiatira, la ciudad más insignificante de las 7, fue la que recibió el mensaje más extenso de parte de Jesucristo. Y es interesante que la iglesia situada en Filadelfia, que era la segunda ciudad menos importante de las 7, haya recibido la segunda carta más larga. Una vez más, vemos que los parámetros de los seres humanos no son los parámetros de Dios. La ciudad de Filadelfia se encontraba a unos 48 kilómetros al sureste de Sardis. Filadelfia era la más joven de las 7 ciudades. Fue fundada en el siglo II antes de Cristo por Atalo II, el quinto rey de Pérgamo, con el fin de extender el control pergaminense sobre el área. Debido a que Atalo II resistió la presión de Roma para volverse contra su hermano mayor, se ganó el apodo de Filadelfo, cuyo significado es amor fraternal. Fue entonces de la lealtad de Atalo II a su hermano Eumenes II que surgió el nombre de esta ciudad, Filadelfia. La ciudad conocía la inseguridad tanto por su situación física como económica. Físicamente, Filadelfia estaba asentada sobre la falla geológica que causó el devastador terremoto del año 17 después de Cristo, que también afectó a la ciudad de Sardis. Debido a la gran destrucción que sufrieron los filadelfianos, como resultado del movimiento telúrico, el emperador Tiberio los eximió por 5 años del pago de impuestos, al igual que lo hizo con la ciudad de Sardis. Filadelfia expresó su gratitud al emperador en las inscripciones de sus monedas y además cambiando su nombre de Filadelfia a Neo Cesarea por un tiempo, en honor obviamente al César. Posteriormente tomó el nombre de Flavia Filadelfia en honor a Vespasiano y a Domiciano. Como resultado de su vulnerabilidad ante los sismos constantes, muchos de los ciudadanos optaron por vivir en granjas en los campos aledaños en lugar de en la ciudad. En el año 60 después de Cristo, Filadelfia sufrió otro importante terremoto que también devastó a la Odisea. Económicamente, la ciudad dependía principalmente del cultivo de uvas en su fértil valle. En el año 92 después de Cristo, aproximadamente en el tiempo en el que creemos que Juan escribió el Apocalipsis, Domiciano emitió un edicto exigiendo que toda la vitivinicultura, es decir, todo lo asociado al cultivo de la vid y la elaboración del vino, se redujera a la mitad en todo el imperio, probablemente para estimular la producción de cereales que necesitaba para alimentar a sus ejércitos. Dicho edicto de Domiciano devastó la economía de Filadelfia
y la sumió en la pobreza. En el aspecto religioso, el principal culto pagano en la ciudad estaba dedicado a Dionisio, el dios del vino. Esto evidentemente estaba vinculado al cultivo de la vid y a la producción vinícola de los filadelfianos. Asimismo, varias otras deidades grecorromanas y orientales fueron adoradas allí. Los cristianos de Filadelfia enfrentaron una oposición de los judíos muy similar a la que padecieron los creyentes de Esmirna. Sin embargo, paradójicamente, la importante comunidad judía de Filadelfia, mientras que persiguió a los cristianos, también parece haber seducido a algunos de estos a judaizarse. Históricamente, sabemos que Ignacio de Antioquía, un destacado líder de la iglesia primitiva, se quedó en Filadelfia mientras iba de camino a su martirio en Roma, donde fue asesinado alrededor del año 110 después de Cristo. En su epístola a los filadelfianos, la cual escribió poco después de que Juan terminara el Apocalipsis, Ignacio le advirtió a la iglesia sobre los peligros de una influencia judaizante e instó a los creyentes de Filadelfia a no sentirse atraídos por la fe judía y a permanecer en la pureza de la fe cristiana. Un extracto de dicha epístola de Ignacio a los filadelfianos sigue teniendo relevancia en el presente, especialmente para los cristianos que se sienten atraídos por el judaísmo. Y dice: pero si alguno propone el judaísmo entre vosotros, no le escuchéis, porque es mejor escuchar el cristianismo de uno que es circuncidado que escuchar el judaísmo de uno que es incircunciso. Pero si tanto el uno como el otro no os hablan de Jesucristo, yo los tengo como lápidas de cementerio y tumbas de muertos, en las cuales están escritos solo los nombres de los hombres. Evitad pues las artes malvadas y las intrigas del príncipe de este mundo. No suceda que seáis destruidos con sus ardides y os debilitéis en vuestro amor, sino congregaos en asamblea con un corazón indiviso, es decir, un corazón solamente enfocado en Cristo. Después de comprender el contexto histórico, podemos entonces acercarnos más detalladamente al texto bíblico. Punto número 1, introducción. El Señor Jesucristo empieza la carta diciendo: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esta frase puede traducirse también como escribe al mensajero de la iglesia en Filadelfia. Aunque el destinatario específico aquí es el ángel o mensajero de la iglesia en Filadelfia, se entiende claramente que el mensaje de Cristo va dirigido a la totalidad de la congregación y por extensión a nosotros. Recordemos que las 7 estrellas que Juan vio en la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo representan a los ángeles de las 7 iglesias. En nuestros estudios anteriores les he hecho ver que tenemos por lo menos 3 distintas posibilidades al tratar de esclarecer quiénes podrían ser estos ángeles de las iglesias. La palabra para ángel en griego es ángelos y su traducción es mensajero. Este término puede describir tanto a mensajeros humanos como celestiales. Por lo tanto, por ángel de la iglesia podríamos entender que se refiere a un mensajero humano, es decir, el líder o pastor de la iglesia, un mensajero divino, o sea, a un representante angelical que había sido designado por Dios para servir a la iglesia local. Otra alternativa es que la palabra ángel sea una forma metafórica de referirse de manera general al espíritu característico de la iglesia local. Independientemente de cómo se entienda la palabra ángel en este contexto, lo más relevante es comprender que no hay duda de que el mensaje proviene de Cristo y está dirigido para la iglesia, incluyéndonos a nosotros hoy en día. El deslumbrante Cristo glorificado se presenta a la iglesia de Filadelfia diciendo: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. Analicemos este texto por partes. El Señor se autodescribe como el santo, el verdadero.
En las 5 primeras cartas, Jesucristo se describió a sí mismo con imágenes extraídas de la visión que Juan tuvo de él en el capítulo 1 y versículos del 12 al 20. Pero ahora vemos que en Apocalipsis ambos títulos, el santo y verdadero, aparecen no en la visión de Juan en el capítulo 1, sino posteriormente, expresados por los mártires en el cielo, quienes sacrificaron sus vidas por su fe en Cristo y cuyas almas se encuentran debajo del altar. En Apocalipsis 6:10 nos dice que estos clamaban a gran voz: ¿hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? El título El Santo es usado con frecuencia en el Antiguo Testamento para describir a Yahvé. Solamente en el libro de Isaías, Dios es descrito en 30 ocasiones como santo. Por ejemplo, en el texto de Isaías 43:3, el Señor dice a través de su profeta: porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Al igual, el título verdadero es utilizado en varias ocasiones en el Antiguo Testamento para Yahvé. Por ejemplo, Jeremías 10:10 dice: pero el Señor es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y el Rey eterno. Ante su enojo tiembla la tierra y las naciones son impotentes ante su indignación. La palabra verdadero, alethinos en griego, tiene un doble significado. El primero es auténtico, es decir, contrario a lo falso. Y el segundo es fiel o confiable. Entonces, el título verdadero muestra tanto la autenticidad como la fidelidad de Jesús. Esto implica que Cristo es el Mesías auténtico y evidentemente refuta a aquellos judíos en Filadelfia que afirmaban que él era un Mesías falso. Por otro lado, Cristo es también el Mesías fiel. Y esto les recuerda a los creyentes filadelfianos que pueden confiar en que el que empezó su tarea mesiánica la completaría. Es trascendental percatarnos de que en Apocalipsis vemos constantemente que los títulos y atributos de Dios son conferidos a Jesucristo, enfatizando su deidad y centralidad. Swett aporta que el jefe de la iglesia se caracteriza a la vez por la santidad absoluta y por la verdad absoluta. Él es todo lo que pretende ser, cumpliendo los ideales que sustenta y las esperanzas que inspira. El Cristo glorificado continúa autodescribiéndose en la carta a la iglesia en Filadelfia como el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. En Apocalipsis, Jesús no solamente es la raíz de David, sino que también Él es quien tiene la llave de David. Esta es una imagen extraída de Isaías 22:22, que dice: entonces pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Cuando él abra, nadie cerrará. Cuando él cierre, nadie abrirá. Este es un texto de alrededor de unos 650 años antes de Cristo. El trasfondo en Isaías es el oráculo contra Sebna, aquel mayordomo de Ezequías, quien iba a ser sustituido de su oficio por el fiel Eliakim. Este personaje, Eliakim, recibiría la llave de la casa de David. En el texto de Apocalipsis entendemos que la llave de la casa de David se refiere a la autoridad real con la que el Mesías resucitado ha sido investido. Jesucristo es quien tiene el control completo sobre la casa real. En concreto, y a la luz del resto de la carta, podemos concluir
que esta expresión se refiere a la autoridad de Cristo para admitir o excluir a las personas de la ciudadanía de la Nueva Jerusalén. En el Antiguo Testamento, el profeta Isaías presenta a Cristo como el Mesías davídico con el poder absoluto para controlar la entrada del reino celestial. Recordemos que en la visión de Juan, en el capítulo 1 y versículo 18, Jesucristo se presenta diciendo: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Quien tiene las llaves tiene la autoridad. Entonces nos queda muy claro que la soberanía divina del Cristo resucitado ejerce autoridad en el cielo y la tierra, y que Él tiene dominio sobre la vida después de la muerte. Solamente Cristo define cuál es el destino eterno de cada individuo. Al parecer, existe también aquí un contraste con la práctica de la sinagoga judía local que excomulgaba a los judíos cristianos y los borraba de sus registros. No obstante, el único que tiene la llave de David es Cristo, no los líderes de la sinagoga. Dicho de otra manera, los judíos de la sinagoga creían tener la potestad de excluir a los judíos cristianos del pueblo de Dios. Sin embargo, el Nuevo Testamento nos revela claramente que la iglesia de Jesucristo es ahora el pueblo de Dios. Es Jesús el único que tiene la potestad de abrir y cerrar y de dar acceso a la Jerusalén celestial. Solo Cristo tiene la autoridad de abrir y cerrar la puerta de salvación. Punto número 2, diagnóstico. El Cristo omnisciente continúa diciéndole a la iglesia de Filadelfia: yo conozco tus obras. Esto implica que el Señor conoce la totalidad de su conducta. Inmediatamente el Señor le da a conocer a esta pequeña iglesia fiel la promesa de un beneficio divino inamovible que Él le ha otorgado. Por tanto, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. La ciudad de Filadelfia, debido a su ubicación estratégica, era conocida como la puerta de entrada a Oriente. Por lo tanto, los filadelfianos entendían muy bien lo que significaba que Jesús les ofreciera una puerta abierta que nadie puede cerrar. Esta puerta abierta nos recuerda que Jesús tiene la llave de David. Solamente Él puede dar ingreso a su reino mesiánico. Roloff afirma: Jesús ha abierto la puerta del reino de Dios a esta iglesia. Jesús les asegura a los creyentes filadelfianos que les ha abierto la puerta de su reino eterno y que nadie, ni los líderes de la sinagoga, ni los gobernantes del imperio romano, podían cerrarla. Pablo lo expresó de esta manera en Romanos 8, 38, 39. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Con su muerte y resurrección, Jesucristo nos ha dado acceso a la presencia de Dios por toda la eternidad. El Señor continúa diciéndole a la iglesia de Filadelfia: aunque tienes poco poder, puede traducirse también como aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por poco poder o poca fuerza, Cristo probablemente se refiere a que la congregación era muy pequeña, financieramente pobre, y que no había causado un gran impacto en la ciudad. Asimismo, la iglesia podía haber estado debilitada como resultado de la constante hostilidad en su contra de parte de los judíos y los paganos. No obstante, la iglesia de Filadelfia tenía lo único necesario, y Jesús lo resalta de la siguiente manera: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es evidente que esto lo hicieron a pesar de las dificultades enormes que atravesaron.
Para Jesús no es el tamaño o la fuerza de una iglesia, ni el poderío económico de esta, lo que determina la importancia de su ministerio, sino su fidelidad a su palabra y a su nombre. En efecto, los adversarios de la iglesia se habían opuesto tanto al mensaje, es decir, a la palabra, como al nombre de Jesús. Y la iglesia perseveró en la pureza del evangelio, obedeciendo la palabra de Dios y exaltando y dando gloria solamente a Cristo. En un discurso vivo de forma escrita, Jesucristo continúa con su mensaje a la iglesia de Filadelfia, recurriendo nuevamente a imágenes del libro de Isaías. Por tanto, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Analicemos detenidamente este versículo 9. La primera parte de este dice, por tanto, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Encontramos aquí un paralelo muy cercano con lo dicho por Jesucristo a la iglesia de Esmirna. En Apocalipsis 2:9. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Las únicas dos menciones de los judíos en todo el libro de Apocalipsis las encontramos en las cartas de Jesucristo a las iglesias de Esmirna y Filadelfia, respectivamente. Y es asimismo interesante que precisamente estas dos iglesias, Esmirna y Filadelfia, que tuvieron un mayor conflicto con las comunidades judías locales, fueran también las únicas dos congregaciones que no recibieron reprensión alguna de Jesucristo, sino solamente elogios. De igual manera, Jesucristo dice que las sinagogas de Esmirna y Filadelfia ya no servían a los propósitos de Dios, sino a los de Satanás. En un fuerte tono, Jesús llama a cada una de estas sinagoga de Satanás. En otras palabras, su asamblea no reunía al pueblo de Dios, sino al de Satanás, quien en el Apocalipsis es el acusador de los hermanos. Recordemos que durante su ministerio terrenal, Jesús le dijo a los judíos hostiles e incrédulos que se jactaban de su ascendencia como hijos de Abraham y que afirmaban ser hijos de Dios: ustedes son de su padre, el diablo, y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Fanning comenta, estos son judíos externa y étnicamente, pero en su rechazo de Cristo no son verdaderamente judíos internamente. Y en su oposición al Evangelio están realmente aliados con el enemigo de Dios, Satanás. Para que podamos entender el trasfondo y las proporciones de esta persecución, necesitamos tener presente que los judíos estaban exentos de adorar al emperador romano porque el judaísmo era tolerado por el imperio como una antigua religión monoteísta. Durante la mayor parte del primer siglo se entendía el cristianismo como una rama del judaísmo y esto resultó en cierta protección para los cristianos. Sin embargo, con las persecuciones bajo Nerón a mediados de los años 60, las autoridades romanas empezaron a ver al cristianismo como una nueva religión inaceptable. Witherington señala que, según una estimación, la población total del Imperio Romano a finales del siglo I era de 60 millones, de los cuales 5 millones eran judíos y solo 50,000 eran cristianos.
En otras palabras, por cada cristiano habría alrededor de 100 judíos. Evidentemente los cristianos estaban en una enorme desventaja numérica, ya que eran la minoría. Y es un hecho que la persecución de parte de los judíos provocaba también la persecución del Imperio Romano en contra de los cristianos. En la segunda parte del versículo 9, el Cristo glorificado le hace una promesa a la iglesia de Filadelfia, diciendo: yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Encontramos en estas palabras de Jesús el cumplimiento escatológico de Isaías 60:14. Ante ti vendrán a inclinarse los hijos de tus opresores, todos los que te desprecian se postrarán a tus pies y te llamarán ciudad del Señor, Sión del Santo de Israel. Robert Mounce observa: los judíos iban a tener que tributar a los cristianos precisamente aquello que ellos mismos esperaban recibir de los gentiles. Eran ellos quienes representarían el papel de los paganos y tendrían que reconocer a la iglesia como el verdadero Israel de Dios. Oatley dice que la iglesia, no los judíos no creyentes, es el verdadero pueblo de Dios. Sweet afirma que se trata de una vindicación del cristianismo, no de una conversión de los judíos. En efecto, esta reivindicación futura será efectuada por Cristo. La iglesia solamente debe esperar en Él y dejar la justicia y la venganza en sus manos. Morris comenta: es a la iglesia a la que todos, incluidos los judíos, deben finalmente someterse, porque Cristo está en ella. Algún día todo el mundo reconocerá la soberanía y supremacía de Cristo, quien es la cabeza de su iglesia. Pablo escribe en Filipenses 2, 9, 11: por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. De la misma manera, todos los incrédulos, enemigos y opositores reconocerán el amor de Cristo por su iglesia. El Señor dice en la última parte del versículo 9: y haré que sepan que yo te he amado. Un día el mundo entero reconocerá que los creyentes teníamos la razón al proclamar a Cristo. Él es el único camino, la verdad y la vida. En el versículo 10, Cristo continúa retomando la idea del versículo 8, en el que encomió a la iglesia por cumplir fielmente su palabra. Y dice: porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Habitan sobre la tierra. Esto implica a los impíos. Pero noten cómo estos no son simplemente juzgados y castigados, sino probados. Esto significa que después de todo, misericordiosamente, el Señor les dará otra oportunidad durante la tribulación para que vengan a Él. Al decir: porque has guardado la palabra de mi perseverancia, Jesús se refiere al poder de su palabra para hacerlos perseverantes o resistentes. El sentido de su mensaje es: tú te has aferrado a mi palabra, creadora de perseverancia o resistencia. Con aguante, los cristianos de Filadelfia habían mantenido la fe y la obediencia a Cristo, gracias a la solidez de la palabra de Dios en ellos, aún a pesar de las dificultades que enfrentaron. Y este elogio de Cristo es la base para otra promesa más. Yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir,
sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. La referencia inmediata es a las persecuciones oficiales de parte del Imperio Romano. Y la referencia culminante es a la gran tribulación, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, que abarcarán el derramamiento de la ira de Dios sobre toda la tierra antes de que Jesucristo retorne para establecer completamente su reino. Ahora bien, estas palabras de Jesús podrían tanto indicar que Él apartará a los creyentes totalmente de la prueba, como que Él los protegerá cuando estén en medio de ella. Es decir, podría implicar ya sea la exención de la prueba o el ser guardado durante ella. Fanning aporta que esta promesa podría incluso significar que Cristo puede protegerlos para que mueran fielmente en estas pruebas en lugar de negar a su Señor. Los creyentes fieles podríamos experimentar en última instancia la persecución física y morir por la causa de Cristo. Pero nunca experimentaremos la ira de Dios. Sweat escribe: la promesa a la iglesia de Filadelfia era una seguridad de salvaguardia en cualquier prueba que pudiera sobrevenirle. Lo verdaderamente trascendental para nosotros es que el Señor nos promete su protección y cuidado en cualquier periodo, tipo o magnitud de prueba o tribulación. Él ha prometido estar con nosotros aún en medio del peor de los sufrimientos. Poco tiempo antes de dar su vida por nosotros en la cruz, Cristo oró a su Padre diciendo: no ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del mal o del maligno. Antes de pasar al tercer punto, debo enfatizar que debemos ser cuidadosos y saber que este pasaje bíblico de ninguna manera fomenta el antisemitismo. El odio a los judíos ha causado un gran daño a lo largo de la historia de la humanidad. Los cristianos somos llamados por Jesús a amar a nuestro prójimo y no a odiarlo. Por otro lado, debemos evitar el extremo de pensar que el judaísmo y el cristianismo son totalmente compatibles, ya que el Nuevo Testamento no apoya tal punto de vista en lo absoluto. Los cristianos debemos mantener nuestra confesión clara, firme y contundente de que Jesús de Nazaret es el Señor y el Mesías esperado, quien con su sacrificio en la cruz nos ha dado el perdón de pecados y la limpieza de nuestra maldad, y que con su resurrección al tercer día nos da la garantía de nuestra resurrección futura y de la vida eterna. Punto número 3, exhortación. El versículo 11 dice: vengo pronto. El Señor resucitado habla de su inminente regreso. El tiempo presente es vívido. Esto significa que el Señor no demorará su venida más allá del tiempo señalado en su soberanía. El apóstol Pedro dijo en su segunda carta, advirtiéndonos que el día del Señor se acerca. Pero no olviden, amados hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. La segunda venida de Cristo es un estímulo que da esperanza a su pueblo que será rescatado por Él, y un recordatorio de que debemos estar preparados y alertas. El único mandato del Señor para la iglesia de Filadelfia es el siguiente: retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Los filadelfianos deben mantener su encomiable condición espiritual y moral. La corona, Estéfanos, no se refiere a la corona de vida, sino a la recompensa por el servicio cristiano, la cual se puede perder. Morris comenta:
Nadie, por supuesto, puede robar su corona, pero ellos mismos pueden perderla. Como Esaú cedió su lugar a Jacob, Rubén a Judá, Saúl a David, servir a Dios es un gran privilegio, pero se retira y se da a otro cuando alguien no cumple con su tarea. El apóstol Juan dice en su segunda carta, en el versículo 8, tengan cuidado de no perder el fruto de su trabajo, a fin de que reciban el galardón completo. Punto número 4 y final. Conclusión. El Señor dice, al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Esto es sumamente conmovedor, porque Dios en la futura redención hará de aquellos filadelfianos fieles que tenían poco poder o poca fuerza, firmes columnas en su templo. Los filadelfianos entendían muy bien la importancia de una columna porque vivían en una región propensa a los terremotos. Después de un fuerte movimiento telúrico, las columnas solían ser las únicas estructuras que quedaban de pie. Asimismo, muchos de los creyentes filadelfianos se habían mudado al campo para evitar el peligro de estar en la ciudad, como vimos al principio de esta predicación. Por lo tanto, para ellos tendría un gran significado el poder habitar totalmente seguros dentro de la Nueva Jerusalén. La columna representa el lugar más estable y permanente de una construcción. El ser un pilar en el templo celestial de Dios implica un lugar prominente de servicio en el reino de Cristo y por consiguiente una estadía eterna e inamovible en la presencia de Dios. El creyente vencedor en Filadelfia recibe una triple inscripción sobre él como un medio de identificación y pertenencia. Cristo dice, escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Veamos cada uno de estos tres nombres. El nombre de mi Dios indica que el vencedor es propiedad del Señor. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, significa que el vencedor tiene derechos de ciudadanía en dicha ciudad celestial. Y mi nombre nuevo, el nombre nuevo de Cristo, representa la revelación completa de su carácter y una relación especial con Él. En el Apocalipsis, mientras que los creyentes reciben el nombre de Dios, los impíos reciben el nombre de la bestia. Jesucristo concluye la carta diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Noten cómo la palabra iglesias está ahora en plural. Es decir, aunque el mensaje va dirigido a la iglesia de Filadelfia, es también para todas las iglesias, incluyéndonos a nosotros hoy en día. De igual manera, el mensaje de Cristo es el mensaje del Espíritu. Quisiera concluir esta predicación con una de las varias aplicaciones importantes que podemos extraer de esta hermosa carta de Jesucristo a la iglesia de Filadelfia. El éxito en nuestro caminar cristiano no está determinado por nuestro poder o prestigio a los ojos del mundo, sino por nuestra voluntad de perseverar en la obediencia y fidelidad a Jesús. Quizá muchos cristianos se sientan
débiles e impotentes ante los ojos del mundo e incluso ante los ojos de otros cristianos e iglesias. Sin embargo, incluso en su debilidad, Cristo se complace de ellos por su perseverancia y entrega total a Él. Por otro lado, tristemente, otros se jactan de una gran fuerza e influencia. No obstante, han abandonado la obediencia a Dios y la han reemplazado con egocentrismo, narcisismo y megalomanía. Craig Keener comenta que los cristianos tengan poco poder es algo positivo ante Dios. El poder es fácilmente objeto de abuso. Sin embargo, la debilidad lleva muy a menudo a la dependencia del poder de Dios. Recordemos lo que Jesucristo le dijo claramente al apóstol Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Quiero dedicar esta predicación a todos aquellos que, al igual que yo, sienten que tienen poca fuerza para la inmensa labor que se divisa por delante. Y recordarles que hoy podemos recurrir a la fuerza ilimitada del Dios Todopoderoso. Quiero invitarles a orar. Amado Dios, venimos delante de ti, sin pretensiones ni apariencias. Tú nos conoces. El desafío es muy grande y las fuerzas muy pocas. Por eso, Señor, venimos delante de ti a decirte que entendemos mejor que nunca que separados de ti nada podemos hacer. Dependemos absolutamente de ti, Jesús. Que tu poder se perfeccione en nuestra debilidad. Y haz con tu iglesia lo que quieras. Anhelamos cumplir con tu voluntad, con tu propósito eterno. Y continuamos diciendo: Maranatha, ven pronto, Señor Jesucristo. Es por tu espíritu, tu sangre, tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Es por tu espíritu, tu sangre, tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Haz de mí lo que tengas que hacer. Barro en tus manos, yo quiero ser. Abro a ti mi corazón.
Espera a Jesús con tu espíritu. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas entregar tu vida a Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos tener salvación. Te invito a orar como Pablo lo enseña en Romanos, creyendo con tu corazón y confesando con tus labios. Repite esta oración de fe conmigo y dile: Señor Jesús, te necesito. Reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Me rindo a ti, Jesús. Sálvame. En tu nombre, Jesucristo, hemos orado. Amén y amén. Pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre serás. Que si tú le quisieras tener, al divino Jesús hallarás. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. En familia de Dios.